Buenas. Bueno, feliz lunes. Feliz lunes de junio, de cuarentena. Ahí nos estamos acomodando. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, estamos en un nuevo vivo de la cátedra. Este es el sexto. Hoy en un lunes que, además de cuarentena y de pandemia, y en el marco de las actividades de acompañamiento de la Universidad de Buenos Aires, que están terminando porque este mes comienza el segundo cuatrimestre. La cátedra va a comenzar las clases el 22 de junio, que sería el que nos toca. El primer cuatrimestre va a comenzar el 18 de junio. Así que, sí, de junio. Así que bueno, nosotros comenzaremos el 22 de junio, ya lo hemos avisado, pero aprovecho para reconfirmarlo. Y dentro de, en este momento en donde las noticias en el continente y en el norte son tan fuertes, con todos los problemas de racismo que tuvimos, que seguimos teniendo en el mundo, le decimos que no al racismo, con una diseñadora de la Universidad de Buenos Aires que ha trabajado mucho en la integración, en integrar diseño y comunidades rurales de nuestro país, y la verdad que me llena de orgullo porque es muy perfil bajo, es una persona muy generosa y amorosa. He compartido muchos momentos muy lindos de trabajo, tenemos infinidad de anécdotas. No nos vemos hace mucho, y hace mucho tiempo que nos vemos poco, y esta es una de las oportunidades que tiene la cuarentena, que nos vemos por acá. Así que estoy muy contenta de invitar a la diseñadora Marcela Duhalde, que nos va a contar acerca del proyecto Somos Fibra, un proyecto del INTA, ¿no? Del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, espero haberlo dicho bien. Acá ¿no? En donde el diseño no solo ha sido un operador cultural, sino también trabajado como un puente. ¿Te presenté bien? Hola, ahí estoy. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por este espacio. Qué bueno estar en la FADU, aunque sea digitalmente. Qué bueno, ¿no? Súper, vamos a ver cómo sale. Mi primer vivo, aviso por las dudas. Si me la mando, me avisan y mejoro lo que esté haciendo mal porque desconozco. No, te ves bárbaro, te estás peinada de negro, por Me supuesto. peiné. Estás peinada, para quienes no saben, tiene unos rulos geniales, larguísimos, en todos estos años, que no se peinan, por supuesto, porque si llegan a pensar en peinarse entramos en la catástrofe. Así que bueno, yo después de muchos años con pelo corto, si me ves con mi nuevo look. Estás muy fresca con tu nuevo look. Yo, imagínate los rulos con la cuarentena. O No, no, sea, más complicado que de costumbre. Así que por eso me pasé directo al rodete y dije, esto va a ser lo más sano para la audiencia. no, Cristian, lo siento, muchas gracias por salvarnos de esa situación. Bueno, Marce, estoy re contenta de que estés. Y, Gracias y la también. verdad es que siempre lo que haces, lo que hiciste, y todo tu trabajo y toda tu dedicación proyectual y tu mirada desde hacia el diseño, desde un lugar de comunidad, me gustó mucho. Desde que trabajamos en Tascani, siempre tuviste como esa forma de integrar. Desde una fábrica o una empresa mediana, era como una situación de vivir en familia con vos, trabajando con vos. Contame un poco brevemente, Somos Fibra, cómo surgió y de qué se trata. Bueno, Somos Fibra es un proyecto, es una marca del INTA y la marca y el e-commerce es una respuesta a una demanda de artesanos rurales que trabajaban con el INTA desde muchos años y desde distintas herramientas programáticas.
Y ellos siempre tenían dos demandas muy, muy concretas y muy repetidas en todos los grupos. La demanda de asistencia técnica en diseño, que es algo que el INTA no tenía, un cuerpo técnico que pudiera dar respuesta a esa demanda, y la asistencia también para la generación de estrategias de comercialización. Siempre se dice que el mayor problema de la artesanía es la comercialización, que ahí está el cuello de botella, así que esa era una de las demandas más sentidas. Personalmente, lo que creo es que las dos demandas van de la mano y que el problema de la comercialización, sobre todo, o por lo menos una parte, le corresponde a que el producto de la artesanía tradicional no tiene un mercado muy amplio, tiene su mercado que existe históricamente, que es el mercado de la gente que valora la artesanía, sea local o no, y sobre todo el mercado local de los propios pobladores de las distintas regiones donde consumen los productos que los artesanos hacen porque tienen que ver con esa vida cotidiana, con esos hábitos. Llegando a las grandes ciudades, los artesanos lo que ven es ahí un público potencial que les interesa, pero su producto necesitan ayornarlo, adaptarlo un poco para captar esa demanda que es diferente. Entonces lo que hicimos desde el INTA, personalmente yo empecé a trabajar. ¿Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? Sí. ¿Bien? Sí, perfecto. Tecnología agropecuaria. En este caso la tecnología sería el diseño y la idea es que estos productores puedan agregar valor a su producto y hacerlo más comercial, que esa es la demanda original. Estos pueblos, estos productores, ¿qué pueblos, qué zonas geográficas del país? ¿Tienen las comunidades Todas. nombres? El INTA trabaja y tiene una llegada a todo el territorio nacional. Esa es una de las fortalezas por las que pudimos desarrollar este proyecto dentro de este instituto. Hay agencias del INTA en todo el país, hay 400 agencias, en las zonas más recónditas del interior de Argentina hay una agencia o una OIT del INTA, que en general están atendidas por veterinarios, por agrónomos. Ese es el perfil profesional clásico del INTA, o el original. En los últimos años se ha incorporado mucha gente que trabaja también en las cuestiones más sociales, en la antropología, la sociología. Y ahí en medio de todo Bueno, llegó el en mi diseño. caso, raro. ¿Cómo? Ahí en medio de todo llegó el diseño. ¿Llegó él? ¿Se cortó? ¿El diseño? Los diseñadores. Claro. Bueno, el diseño llegó de una manera bastante particular porque de Tascani yo me fui a trabajar con campesinos a Salta, con una organización, y con ellos hice por primera vez un trabajo realmente colectivo de diseño, donde lo que hicimos fue diseñar una colección de productos de indumentaria y de hogar con lana de oveja, que es lo que ellos producían sobre todo, orientada al mercado urbano. Presentamos esa colección en un INTA Expone, que ese año justo se dio en Salta, entonces todas las autoridades del INTA y todo el INTA de la Nación viajó a ver, 2012, viajó todo el INTA a ver la producción del INTA en Salta, y ahí estábamos nosotros con la organización, el equipo técnico de Seclantas, mostrando esta colección de productos artesanales, que le gustó mucho a las autoridades, y por lo tanto cuando en 2015 yo me vuelvo de Salta a Buenos Aires, el coordinador de Extensión Nacional me propone armar una herramienta de diseño para todo el país, porque el producto de Seclantas, de la CUM, que es la organización con la que trabajaba ya, se diferenciaba y tenía mayor impacto que el producto tradicional. Entonces él siempre quiso que pudiéramos ampliar esa herramienta para todo el país. Desde Salta yo no lo podía hacer, pero una vez estando en Buenos Aires, eso se hizo posible, y ahí armamos INTA Diseño, que es un área del INTA que brinda asesoramiento técnico en estas temáticas, y como parte de ese trabajo en un momento surgió la idea de hacer un e-commerce y directamente acompañar a los artesanos en todo el proceso. Y en el 2018 lo presentan en el Malva. ¿Cómo fue? Sí. ¿Qué comunidades participaron en esa presentación puntual?
Ahí participaron las comunidades con las que abrimos la tienda, La- ¿Nos la podés Organización CUM, nombrar? sí, sí, la Organización CUM de Salta, que es esta con la que originalmente yo venía trabajando, la Organización Red Puna de Jujuy, la Organización Maquiwan de Jujuy, que es una organización de tercer grado, aún más grande, pero que engloba también a gente de Red Puna, la organización El Cacán de Catamarca, con ellos hacíamos agregado de valor a los cueritos de cabra, cueritos de descarte de los animales destinados a consumo familiar, curtido artesanalmente. O sea, ahí mueren animales, pero en realidad lo que se hace es aprovechar el cuero que se descartaría en una producción que tiene que ver con la alimentación familiar. Y después, posteriormente, agregamos más colecciones, pero el lanzamiento en el Malva se hizo con esas colecciones. Y estuvieron ahí todas las organizaciones representadas y fueron los que dieron el discurso principal, fue una cosa espectacular, porque las artesanas, particularmente de Red Puna, tienen una trayectoria de organización, y fue muy lindo que armaron el discurso entre todas las organizaciones, entonces todos dijeron una parte y acordaron que iba a decir cada uno qué les parecía importante para comentar en ese espacio, que había ministros, que estaba toda la prensa. Fue realmente muy emotivo. Motivo. Se entrecortó lo último. Cuando hablamos de diseño, nos referimos a una actividad conceptual que opera culturalmente y que crea comunidad. ¿Cómo fue esto de trabajar con estas organizaciones? O sea, vos vivías, dormías con ellos, prácticamente te aceptaron? ¿Cómo es este puente que se llama diseño, que los hizo participar de esta experiencia? A mí, ya de las fotos me conmueven. Bueno, en la foto se ve una parte. Una vez me hicieron un comentario dentro del INTA, unos compañeros me decían que lo que se veía en las fotos de nuestros talleres, los talleres de INTA Diseño, que las artesanas se reían mucho, que había muchas fotos y los videos y todo eso, se veía que se reían, que la pasaban muy bien. Y bueno, yo no había estado en muchos otros talleres, a mí me parecía que eso era como normal, pero después me di cuenta que quizás lo que pasa con la artesanía y con esta cosa de reunirse a tejer y todo eso, es que si bien es trabajo, también es un momento de distensión, donde mientras uno teje, teje con las manos, y mientras se hacen chistes y se charla de lo que les pasa a los otros en otra comunidad, se reúne gente que quizás no se ve durante todo el año, y de repente se da un taller o se puede dar un taller de artesanía, se encuentran. En general hasta son familia, es como una cosa muy, muy particular que le corresponde a la artesanía, no a los talleres que nosotros hacemos especialmente, pero que creo que eso es lo que tiene de rico en las fotos, sobre todo. Y respecto a lo que vos decís de cómo fue, en el caso de Salta, nosotros, cuando yo me voy a vivir a Salta, empiezo a trabajar con esta organización como voluntaria, pero dentro del trabajo que hacía una agencia del INTA, la agencia de Seclantás, que es una agencia que venía trabajando con esta organización hacía como 10 años, y que habían empezado trabajando los temas más fundamentales como el acceso al agua, se habían hecho obras de agua potable y de agua para riego en todas esas comunidades, o en casi todas, siempre de la mano del INTA. Después se había trabajado también el tema de agricultura, ganadería, la vacunación de los animales, y ya existía una escuelita de artesanía donde ellos compartían internamente técnicas y también estaban tomando clases de tejido con una profesora que venía de Jujuy. O sea, había todo un proceso que estaba funcionando y en mitad de ese proceso es que llega la propuesta de diseño. No es que la propuesta de diseño cayó en la nada o armar una organización que no existía, sino que encontró un terreno de cultivo fantástico en un proceso organizativo y de producción y de venta colectiva que ya se estaba dando. Y nos dieron la oportunidad de, bueno, también, ¿no? Nos dieron la oportunidad por estar en el marco del trabajo de la agencia, porque la agencia del INTA nos presenta como el diseño
y que veníamos de Buenos Aires. En ese momento mi pareja y yo hacíamos este trabajo juntos, y la comunidad, la organización nos da el espacio y la confianza para esta cosa que no sabía muy bien de qué se trataba, en el marco de la confianza ya construida con la agencia. Si hubiéramos ido solos, hubiéramos llegado así con una idea creativa, no sé, quizás hubiéramos tenido que estar años hasta convencer, o quizás no se hubiera dado. En las imágenes también encontramos imágenes ahí con algunas molderías, vos explicando algunas molderías y como de taller, ¿no? Esta materia se llama Fundamentos Geométricos del Modelaje, exploramos un poco la forma y moldería, cómo fue la experiencia o cómo fue el proceso de traspasar, que un poco me lo contabas por teléfono la semana pasada, de traspasar al diseño, a los productos y a los artesanos estas ideas de moldería. Bueno, en el primer caso, que fue el diseño de la colección con la organización CUM, los artesanos de esta organización tenían como prenda emblemática el poncho salteño. Son grandes, bueno, grandes hilanderas, hacen un hilo precioso las mujeres en esa región en particular. En general son los hombres los que tejen en telar esos productos, y son productos que en general o se venden localmente a conocidos, o se venden a un intermediario que es el que luego los comercializa. Nosotros entramos con esta propuesta de diseño en ese contexto, por lo tanto, lo que hice desde la idea rectora, desde el partido, desde el qué diseñar, fue tomar el poncho salteño, o el poncho como inspiración, digamos, pero sobre todo para la moldería, concretamente para la moldería, porque era como una solución estratégica. Las señoras tejían, habían aprendido muchos puntos muy complejos, tejían súper bien, pero tenían la típica dificultad en el tejido de punto, que es proporción, darle forma a una sisa, darle forma a un cuello, que un cuello no quede, que ahorque a la persona, que no pase la cabeza, que parece quizás que no puede suceder, y sucede muchísimo, o que las mangas sean muy anchas, o que las mangas sean cortas, con toda la dificultad que la moldería siempre tiene, ¿no? Porque sabemos, no sé, cualquiera que compre en la industria, que compre en una marca, también hay marcas cuyo ideal de cuerpo se nos adapta mejor y otras peor. No sé, yo históricamente recuerdo casas de ropa interior donde no había ropa interior para mí, y le pasa a todo el mundo. Sí, Te juro. es una de las cosas que hablamos, ¿no? Para hablar de no sé moldería, entender el cuerpo, y un poco de lo que contás es cómo entienden el cuerpo o cómo desconoce el cuerpo, en particular esa comunidad con la que estabas trabajando. Y proporciones, es otro de los temas que exploramos mucho, proporciones. Ni siquiera está el ejercicio, no es que ellos entiendan el cuerpo así, sino que cualquiera que empieza a tejer, lo que quiere es tejer. Yo soy tejedora también, entonces lo entiendo perfectamente. Vos querés tejer por una cuestión creativa, productiva, pero también muy importante la parte creativa, de ponerte a hacer algo que te gusta hacer. Y lo interesante del tejido es tejer, es el textil. A nadie le gusta estar pensando en cuánto mide, hasta dónde tengo que tejer, cuándo tengo que empezar la sisa. Eso es la parte que no está buena para el artesano. Supongo que debe suceder en todas las actividades creativas. En la construcción, en la artesanía concretamente, es eso. Entonces, no es que no entiendan el cuerpo o que tengan una idea de cuerpo que no corresponde con la realidad, sino que se concentran en la artesanía, en el hacerlo, y no tanto en el proyectarlo, como tenemos que hacer más en la industria. Entonces, bueno, cuando me... Dani Sartori, no sé si ves los comentarios. ¿Qué? ¿Está ahí? Sí. Ah, no veo nada. Corazones, eso. Ahí hay un corazón. Hola, Dani. Bueno, yo hablando de moldería y aparece Dani, qué vergüenza. Dani, pido disculpas. Todo lo que yo diga, pido perdón. Bueno, la cuestión es que llego a Seclantas y estaban estas como
estas partes como muy de la artesanía, muy sabidas y donde había una gran habilidad por parte de las artesanas, y estas otras partes de las medidas que eran las más complicadas. Entonces, con la idea de rápidamente lograr un resultado, llegar a una colección, impactar a la propia organización y también al público, fue que pensé en esto, en las molderías más japonesas, ¿no? En pensar en la prenda como quizás un plano, como es el propio poncho salteño, y a ese plano hacerle pequeñas modificaciones de manera que rápidamente que cualquiera de la organización pudiera construir cualquiera de las prendas que queríamos salir a vender. Y eso fue fundamental. También era importante que la propia gente de la organización no sintiera tan extraño. El proceso del diseño y la propuesta de prendas que yo les llevé era extraña. Entonces era importante también que estuviera anclada, aunque sea inspiracionalmente, pero que ellos entendieran por qué los sacos tenían esa forma que les parecía tan rara, que finalmente era la forma del poncho que habían tejido toda la vida. Como también había una cuestión ahí de apropiación de la organización, y decir, si bien era un proceso que yo estaba como enseñando, mostrándoles o llevando adelante como técnico externo, que tuviera que ver con su identidad y que ellos lo pudieran entender por dónde iba, que no era una idea mía porque a mí se me ocurría solamente, sino que mi ocurrencia tenía que ver con el hacer este proyecto con ellos. No, muy interesante porque hablaste de, como recapitulando, algunas cosas importantes que trabajamos en los contenidos de la cátedra. La primera fue proporciones, después hablas en realidad de las posibilidades productivas que tenías para trabajar con ellos, de la materialidad, de cómo nos condiciona o todas las oportunidades que nos da en realidad, porque al principio pensamos que nos condiciona y después nos damos cuenta que la materialidad nos da un montón de oportunidades y que la moldería se piensa en relación, en la gran mayoría de los casos, por suerte tenemos a Daniela que todavía nos está mirando, en la gran mayoría de los casos que no la podemos adjuntar porque creo que no se puede hacer un vivo de A3, pero si no, la engancharíamos ahora. No, pero yo lo digo en esta parte, ¿no? Porque yo voy a quedar muy mal parada. Y hablabas de indumentos, pero también Somos Fibras desarrolla otros objetos que están en contacto y en relación con el cuerpo, pero no necesariamente para que el cuerpo ingrese, ¿no? Y también trabajaste la forma, trabajaste en relación en formas geométricas muy claras, muy claves, resumidas, y en operaciones formales, ¿no? En sustracción. Sí. Bueno, eso también fue un ejercicio muy, muy simple, muy minimalista de geometría, también condicionado, siempre condicionado, el diseño es condición, si no hay condiciones no es diseño. Exacto. También condicionado por el saber de los artesanos en este caso, siempre. En el caso de las bolsitas de cuero, son bolsitas, ni siquiera son carteras, porque no pueden serlo, de momento, teníamos que desarrollar producto terminado para vender en este espacio de e-commerce con artesanos que nunca habían hecho producto antes. Entonces, eran artesanos que estaban haciendo sus primeros procesos de curtido artesanal del cuero, que era para ellos ya una técnica nueva, un rubro nuevo a trabajar en su producción familiar, y sobre ese saber que ya era nuevo, teníamos que llegar a producto terminado para que el agregado de valor fuera significativo y poder introducirlo dentro de la tienda y de la marca del INTA. Entonces, por eso las bolsitas son tan sencillas, porque teníamos que lograr un producto minimizando las posibilidades de error, que por suerte, habiendo trabajado en la industria, conozco que son muchísimas, que cada costura que hay es un posible problema para la producción. Entonces,
terminé reduciéndolo a lo que para mí es lo mínimo posible. Sigo buscando igual, mínimo, aún más mínimo, de 2 costuras, de cortar un círculo y 2 rectángulos, sustraer las manijitas circularmente y que lo pudieran hacer personas que eran principiantes en la marroquinería, que es súper complejo. Trabajar cuero no es lo mismo que trabajar tela. Parece que fuera más fácil porque el cuero no se deshilacha, pero el cuero, sobre todo curtido artesanalmente, tiene muchas irregularidades, se forman ondas, no es una cosa plana porque en el proceso artesanal no se planchan los cueros, entonces es bastante difícil igualmente lograr formas tan simples. Eso es interesante, ¿no? Cómo lograr formas según y dependiendo de la materialidad. De todos modos, no es tan sencillo, parecen sencillas esas bolsitas, pero el círculo tiene una medida, la bolsa y la capacidad de la bolsa tiene una proporción, tiene un espesor, tiene una relación con el cuerpo, con el tamaño del cuerpo. Sí, fue un tiempo de trabajo, de diseño, y no es que dije, ay, algo simple, y fue lo primero que se me ocurrió. Nunca sufrí tanto con un producto como sufrí con esa colección de cuero, y es el producto que más éxito tiene, el más vendido, el más requerido, por el que más cosas lindas me dicen. Yo no suelo llorar en los procesos de diseño, pero podría haber llorado tranquilamente en ese caso, porque no encontraba la manera de qué hacer que tuviera sentido con el resto de los productos, que tuviera sentido con la identidad de esos artesanos, porque son geometrías puras, no tienen que ver con la identidad de Catamarca, sino que se adaptan ya a lo que estaba definido como imagen de la marca Somofibra, que viene ya inspirándose en esto de las formas del poncho y la ruana, por lo tanto las geometrías simples y puras, pero bueno, fue todo un proceso bastante doloroso. Sí, no, digo, más allá del concepto de diseño, de todo el aporte sustentable, que otro vivo de Instagram, con otra cátedra quizás, a mí me parece interesante concentrarnos en que la geometría y la moldería no solamente se piensa en relación a lo lindo y al juego con las formas, sino en relación a la materialidad, las características, las posibilidades productivas, a las operaciones formales que se puedan hacer, y todo eso se puede analizar y se puede ver total y así de lleno en todo lo que han trabajado y lo que has trabajado en Somos Fibra. Además de que fue un proyecto y es un proyecto apasionante, interesante. ¿Cómo sigue Somos Fibra ahora? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Siguen produciendo? ¿Se paró? Porque me metí en la página para ver si están comercializando. Después te vi con una bolsa, no sé si... Eso, me mandó un amigo unas fotos, me parecieron graciosas y justo publiqué con las bolsas, pero no, Somofibra continúa, en el campo no está tan detenida la actividad porque no hay tanto movimiento, tanto cruce entre unos y otros. En general están trabajando normalmente. Lo que sí está complicado es que estábamos focalizando en la exportación, habíamos tenido el inicio, finalmente habíamos logrado el inicio de las exportaciones en diciembre pasado, y eso estaba resultando súper bien, y habíamos decidido que esa era la principal estrategia para comercializar volumen y para realmente generar una diferencia en el campo, sobre todo para los artesanos, y todo eso se detuvo. Ahora, justamente, justo antes de que se declare el aislamiento, estábamos en el último taller en Jujuy, ya habíamos pedido el desarrollo de todo un muestrario que se iba para unas tiendas departamentales en París. Estábamos en el mejor momento y bueno, por ahora está detenido y no sabemos hasta cuándo. Así que ahora lo que estamos haciendo es invertir
el enfoque del proyecto y poniendo la mayor energía en el e-commerce y en la comercialización local, sobre todo minorista, la venta directamente al consumidor. ¿Con los artesanos del sur hiciste algún proyecto o se quedaron más con la región del norte? ¿Cómo? Si hay artesanos del sur, ¿me escuchás bien? No, sí, ahí te escuché. Hicimos, desde INTA Diseño vamos trabajando con distintas organizaciones, trabajamos a demanda, cada organización que nos llama, trabajamos con ellos en la parte que les interese, de capacitación en diseño, que puede tener que ver más con lo comunicacional, el diseño gráfico, el desarrollo de marca, y en el caso de que les interese pasar al diseño en el producto, hacemos laboratorios. Y hay muchas organizaciones que están como esperando para entrar a Somos Fibra. Pasa que Somos Fibra tiene sus condiciones que tienen que ver con la estandarización, con cierto manejo del volumen, cierta organización, la venta colectiva, y en general eso es bastante complejo que se dé. Y en las organizaciones del sur hemos trabajado con, y estamos todavía trabajando con gente en Ushuaia, en Río Negro, siempre ahí haciendo la vinculación con el gobierno de Neuquén, también como con la intención de empezar un proceso, pero lo que nos ha pasado hasta ahora es que el tema de la estandarización, de producir varios el mismo producto, de hacer una ficha técnica, de respetar determinadas medidas, que es condición para poder vender el producto, sobre todo online, eso es una gran dificultad, porque en general la mayoría de las organizaciones producen de manera individual. Quizás salen a vender colectivamente o ofrecen su producto colectivamente, en conjunto, pero no es una producción que esté homogenizada. Claro. Y para nosotros eso es muy importante en el proceso. Dentro de los proyectos. No sé, le vendemos a alguien 20 ruanas, bueno, las 20 ruanas tienen que tener las mismas medidas. Hay un margen de tolerancia, por supuesto, como lo hay también en la industria. Siempre se cree que la industria es perfecta y la artesanía es más cambiante, y en realidad no es así. Más claro. Pero bueno, son mitos. En la industria también se pretende que la producción sea homogénea, pero en general tampoco se logra. Ponele. Digamos. Pero bueno, esa es una de las dificultades que más encontramos, sobre todo en el sur, en las organizaciones. Hay grandes organizaciones con procesos hermosos de muchos años, pero que su manera de trabajar es otra, y por lo tanto no coincidimos para hacerlo juntos. Por el momento. Marce, otra de las cosas que hablábamos por teléfono es que por lo general cuando uno ingresa en la carrera de diseño de indumentaria o también en diseño textil, bueno, aunque esta materia es de diseño de indumentaria, lo ve la comunidad también de diseño textil, por supuesto. O sea, a veces comienzan a estudiar la carrera pensando en después tener su marca o trabajar en alguna empresa de indumentaria o en alguna empresa textil. ¿Cómo es, o qué les dirías a estos chicos y cómo es trabajar con y para el diseño desde una organización gubernamental? Mira, algo que a mí me dijeron cuando estaba estudiando, cuando estaba empezando, creo que estaba en primer año de la carrera, y yo no dormía nunca, trabajaba y estudiaba, y bueno, no dormía nunca, como seguramente nadie duerme en estas carreras. Yo estaba en ese momento y estaba desesperada porque quería terminar, porque quería hacer mi marca, porque quería dejar de trabajar de camarera y todo eso. Y me acuerdo que una diseñadora, que lamentablemente no recuerdo el nombre, pero que era una de las dos personas que llevaban adelante Juana de Arco, que es una marca, tiene muchos años, muy conocida, ella me dijo, no te apures por terminar la carrera. Un consejo que yo te voy a dar, dijo, es,
vos cursá la carrera mientras trabajes. Dijo, porque lo que vas a aprender, de lo que vas a absorber de lo que la facultad tiene para darte, si vos ya lo estás aplicando, no se compara con terminar la carrera y después recién salir al mercado que te toque, que puede ser que te metas en una empresa o que te mandes a hacer tu marca también. Como ella me lo recomendó y yo se lo agradeceré toda la vida, lamento que no recuerde ni el nombre, porque para mí fue clave. Yo la pude escuchar, por suerte, porque a veces no podemos escuchar cuando alguien nos dice algo desde nuestro futuro, uno en el momento no siempre puede escucharlo. Por suerte, la pude escuchar y para mí fue clave. Nada que ver lo que se aprende en la facultad mientras uno lo está aplicando de alguna manera contra el no estar aplicando en lo concreto las herramientas que la facultad nos da. Sí, porque la facu es un lugar como de reflexión, de revisión, de experimentación. No es como, Maravilloso. no es hacer como una maquinita de tic, 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 lleno casilleros, listo, me recibí, ¿y ahora qué? ¿No? Claro, claro. No, cada dato que uno tiene ahí disponible en la facultad se lo puede aprovechar de distintas maneras. Yo creo que mucho más uno está trabajando y teniendo la necesidad de aplicar esos conocimientos en el mismo proceso de aprendizaje. Eso por una parte. Y otra cosa que me parece muy importante es que también nos pasa a muchos que queremos hacer nuestra marca y queremos mostrar nuestra mirada respecto del diseño, de lo estético, de lo que nos interesa comunicar. Y también recomiendo, me siento una vieja, pero también recomiendo muy profundamente que antes de hacer su propio proyecto, pasen por alguna marca, del tamaño que sea, de lo que se les presente, pero que hagan la experiencia con el negocio de otro, porque con el negocio propio suele ser muy caro y muy desgastante, y uno puede pasar a pensar que su diseño no sirve o que no es para esto, porque en realidad se está embarcando en un negocio integral en el que quizás uno no es bueno administrando, quizás no es bueno comprando, y es muy importante, me parece a mí, tener primero la mirada de qué se tratan todas esas áreas en un proyecto, cómo se conjugan en cada proyecto de manera diferente, para pensar no solamente desde lo estético el propio negocio, la propia marca, sino también desde lo productivo, desde lo administrativo, desde lo colaborativo, no sé. Yo hice, antes de Tascani, hacía tejidos de manera como emprendedora, como diseñadora, diseño de autor, se llamaba en ese momento, y la verdad es que fue un proceso muy, muy lindo en lo creativo, pero muy torturante en lo económico, lo administrativo, en la demanda de tiempo, y rogué al universo en un momento trabajar en una empresa y tener un horario, sobre todo un horario, y no trabajar 25 horas al día. Y bueno, y ahí el universo, que por suerte siempre es muy generoso conmigo, me ofreció. Y entré en Tascani desesperada, cosa que nunca se me había ocurrido, que yo podía querer trabajar en una marca o en una fábrica, y en ese momento fue una necesidad, o sea, estaba agotada de hacerlo todo y de que todo fuera tan cuesta arriba. Así que eso también. O sea, si pueden estudiar mientras trabajan, mejor. Si pueden hacer la experiencia con proyectos de otros. Pero que no se apuren, que no se apuren, eso es claro y es clave. Bueno, cuando es difícil no apurarse. ¿Cómo no te vas a apurar? Estás reapurado. Ahí es cuando estás reapurado y tenés todo para decir. Y bueno, también, o sea, yo doy un consejo como para que no sufran tanto, pero quizás también es la manera. Apurarse. No sé. Claro, y hacer lo que uno tiene ganas cuando tiene ganas de hacerlo, también, obvio. Esta es como la última pregunta antes de que no se nos acabe la hora de vivo.
después de estos últimos, no sé, 15 años, ¿qué cambios viste en la industria, en el país? Si encontrás una diferencia, otra mirada en lo que es el diseño de indumentaria y de allá al 2006, de Tascani, 2006-2020. Hoy estaba haciendo las cuentas, ¿viste? No sé si hay un gran cambio en la industria en sí, pero me parece que sí hay un cambio en los usuarios y en la manera en que se está percibiendo y que se están observando los proyectos y que se está decidiendo qué comprar, dónde, a quién. Creo que todavía la industria no hace el cambio correspondiente a esa demanda que está creciendo, pero ya la industria sabe que lo tiene que hacer y se lo está planteando de distintas maneras, algunas más sinceras, otras menos, pero de distintas maneras está intentando ir a una producción más sustentable. A mí, o sea, Somofibra es un proyecto que trabaja con artesanos y que la producción es sustentable, podríamos decir de alguna forma. A mí me cuesta pensar que producir tanto sea sustentable. O sea, yo creo que lo más sustentable, si tenemos que pensar en el planeta, casi que sería no hacer indumentaria o hacer indumentaria a partir de lo que ya existe, de lo que ya está sobre el planeta, no seguir produciendo. Por supuesto que me parece que se está terminando y que es una locura esto de las temporadas y cómo el sistema nos corre a todos, porque a cada uno, si uno quiere hacer un proyectito chiquito, libre y personal y con una propia impronta y demás, a los 6 meses los clientes que tengas te van a estar demandando la siguiente colección. Eso hay que terminarlo. Eso es una maldición, yo creo, que para todos. Eso por una parte, después, bueno, esto, el tratar de producir tanto, el respetar esto de las temporadas, todos tratar de estar diferentes un día, otro día, y que eso dependa solamente de qué prenda nos ponemos. Me parece que es muy importante como pensar esos conceptos desde un lugar que no sea solamente la moda o lo que la industria de la moda nos propone, sino, no sé, una misma prenda, usarla hoy de una manera, mañana de otra manera, pero no hace falta que tengamos semejantes roperos como tiene la gente a la que le vendemos. Nuestro cliente. No quiero criticar al cliente, pero digo, nadie necesita tanta ropa. Y si no pensamos las cosas desde un lugar más lento, más consciente, pero consciente en serio, porque si de repente, no sé, hacemos toneladas de prendas de llama, igualmente son toneladas. Obvio que si son de llama son biodegradables, si las hace una artesana, perfecto, pero seguramente si hacemos toneladas ya esa artesana no lo va a hacer dentro de sus hábitos de vida normales, sino que va a estar más exigida, y va a haber toda una industria que le dice cómo tiene que sentarse o no para hacer su tejido que le enseñó la abuela, y que ya se cortaría totalmente esa cadena de transmisión que es tan linda. O sea, en lo sustentable también hay ciertos volúmenes posibles, ciertos tiempos posibles, eso me parece que es fundamental sostenerlo, y que la industria se tiene que ralentizar también. Me parece que son uno de los desafíos del diseño, del arte del diseño, no solo en indumentaria, en textil, ¿no? Todo lo que es objetual y en otras áreas más amplias también. Creo que son los nuevos desafíos del diseño dentro de indumentaria. Y tengo un eco, pero bueno. Dentro de la indumentaria y del mundo de textil, habrá que replantear, y sobre todo dentro del sistema de patinaje, cómo funciona esto de recambiar las partes,
habrá que ver partes de indumentos, cómo funciona el sistema de consumo, el diseño que entrega trabajo, y cómo nos reeducamos entre todos. No tuvimos tiempo para contar nuestras anécdotas, tenemos, Por suerte. cosas, pero nos quedamos como a un after vivo, porque ahora se están poniendo de moda los after vivos, como una after office, pero bueno, es la nueva modalidad que tenemos. Están complicados, por supuesto, pero no lo vamos a dejar grabado para que quede en evidencia. Marce, estoy contenta, muchas gracias. Cuando volvamos a la realidad, invitamos, o cuando vamos a dar clase, otro día con algún tema puntual. ¿Cómo no? Para el lunes que viene tenemos a otro invitado, un conversatorio que todavía no vamos a adelantar, pero para el 18 sí ya estamos confirmando a otra diseñadora graduada de la FADU, que se llama Luz Ballesteros, para que la vayan mirando. Conozco su trabajo, sí. Muy lindo lo que hacemos. Que nos dijo que el lunes que viene no, porque es su cumpleaños, así que si la quieren buscar, ya les estoy avisando. Entonces, el lunes no la vamos a tener el siguiente, casi para empezar el lunes 15, casi a punto de empezar las clases, el lunes antes, así que ya lo estoy adelantando. Bueno, un placer, vamos al after vivo, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que se fueron quedando. Gracias, Marcela. Gracias. Nos vemos. Adiós.